Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 47, dentro de los primeros discípulos del llamado que hace el Señor. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice: ahí está el Cordero de Dios. Se lo oyeron decir los discípulos y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les dice: ¿qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice: vengan y verán. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que se traduce Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa piedra. Al día siguiente se disponía a marchar a Galilea cuando encuentra a Felipe y le dice a Jesús: sígueme. Felipe era de Betsaida, patria de Andrés y Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice: hemos encontrado al que describen Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Replica Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Le dice Felipe: ven y verás. Ahora el 47, viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: ahí tienes a un israelita de verdad, sin falsedad. Queridos amigos, entonces con ella estudia mitajina. Jesús vio venir hacia él, entonces dice a Natanael y le dijo: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vean ella, pues, ese es verdadero, ese no es falso. Vean y falso. Vean, vamos, de lleva. Dentro de nuestro contexto bíblico sabemos que después de la duda inicial, Natanael aquí en este caso, él puede decir: de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe, sin embargo, le conduce al encuentro directo con Jesús. Ahora, ven y verás. Entonces la ella pura, amigo, esa experimentar. Y por eso es que Felipe le está llevando aquí a Natanael. Ya, amigo, ya. Así que en este versículo Jesús anticipa a Natanael revelando su conocimiento interior. Revelando su conocimiento interior. Le anticipa: ven y verás. Y lo conduce hacia Jesús. Aunque veñan de ellas en duan que te lleva porque veñan de yara enseguida ni no por donde yo ahí. Cuando se está acercando dice: ahí tienen un israelita de verdad, sin falsedad. No hay por engaño. Vean de ahí yapuna. Es auténtico. Ese es auténtico. Por lo tanto, queridos amigos, Jesús le llama a Natanael verdadero israelita. Verdadero israelita.
Y de esta manera está contraponiendo la autenticidad de Natanael con la figura del patriarca Jacob, quien fue marcado por el engaño. Akev, talón, engaño. Entonces, totalmente lo contrario, ¿verdad? Este es alguien en quien no hay engaño. A Jacob ya de ahí cuál está, hoy un botado y hermano Esaú, había ahí un botado y su suegro, ¿verdad? Su suegro, tu chamo de el que engaña, ¿verdad? Después engañado también. Había con Jacob, güey. Y bueno, aquí también nosotros encontramos todo lo contrario. En cuanto que el otro es engañado, aquí sin embargo es un tipo auténtico, veraz. Te dice las cosas como son. Se establece por lo tanto un paralelismo teológico entre Jacob, fue transformado en Israel tras su encuentro con Dios. Aquí hay una transformación y nosotros sabemos eso, porque después Jacob es el que será el padre de todas las tribus, de las 12 tribus. Es el Israel, Dios le va a cambiar el nombre justamente, la fuerza de Dios. Algo, pero como siempre, todos somos pecadores y todos tenemos nuestras limitaciones. Y esa es nuestra condición, queridos amigos. Lo importante es no quedarnos en esa situación, o por lo menos yaye shakwa. En la medida en que yandé yaye shakwa, yandé y catula, ven y verás. Porque cuando te dice ven y verás, te está diciendo el Señor, yusha amigo, experimenta. El experimentar a Arani. Alguna vez pero en el fondo es porque no queremos tener una experiencia de transformación y de cambio. La ñande yara, siempre ñandere, no, y para que exista un cambio y para que exista una transformación. Diga tú y entonces ñande la yapitante upebe peisharei. No, en la medida en que ñande ñande yara ñeja yaikua hina baeba la ñande. Entonces ahí sí o sí, y mantengan la cambio. Dicatu y la ereo se pechan guarante maoe. Se pechan guarante maoe. Dai por ahí. Porque, queridos amigos, en la medida, como dice Pablo, como nosotros podemos creer si nadie nos ha predicado, ellos ven. Vaya en otro predicadores. Vaya y 4p. Entonces aquí te está demostrando directamente que es importante en este paralelismo que se nos da entre Jacob y Natanael, que es presentado como un israelita íntegro y abierto a la revelación. Abierto a la revelación. Esta palabra es importante. Tenemos que estar abiertos a lo que Él nos está pidiendo para que después la gracia del Señor actúe en nuestra vida y nos ayude verdaderamente a transformarnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
Tengo los ojos puestos en el Señor. Él saca mis pies de la red. Recuerda, Señor, que tu ternura es eterna. Acuérdate de mí por tu bondad. Oh Cristo, tú me tomas de la mano. Y me llevas contigo. ¿A quién tengo yo en el cielo? Contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne. Por Dios, mi roca por siempre. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coronada? Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Madre, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Madre, Dios la ha escogido y nos ha dado al Señor, y siempre a su lado actuó en la redención. Ella es la Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre también. Recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón. Siempre en toda su vida respondió sí al Padre, en penas y alegrías es luz en nuestras vidas. Ella
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este libro maravilloso de San Juan, el Evangelio, capítulo 1, y hoy subrayamos y estudiamos el versículo 47. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice, ahí tienes un israelita de verdad sin falsedad. Sino que ese es auténtico. Dentro de nuestro contexto histórico, como siempre, en tiempos de Jesús, la identidad israelita se debatía en torno a la fidelidad a la Torá y la pureza frente a la helenización y el dominio romano. Entonces, tres dificultades a tu shaina. Primero, vais a ser cuatro, que vos sos un verdadero israelita. Primero, porque te aferras a la Torá, a la ley. Rey lleva. A diga tuya, ¿verdad? La famoso los 10 mandamientos. A diga tú, ya es lo mismo. ¿Cómo yo puedo saber que vos sos un cristiano auténtico? Verdaderamente un cristiano que vale la pena. Y porque por los frutos pues se conocen. A ver, los 10 mandamientos. Pero en ella entonces santificará la fiesta. Arejó la misa ave, quiere decir que siempre lo es cada domingo. Santificará la fiesta y sea ir en emboyá, en reconciliar, en confesar, en emboé, erecó entonces un camino de vida espiritual. No levantará falso testimonio ni mentir. A ver, algo ahí demasiado claro, ni no serás adúltero. Entonces pues veré pijama y erema y va a la situación. A ver, mañana haré ahí la misma cosita. No robarás, y el séptimo mandamiento. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Ahí se veía la autenticidad. Y yo creo que, queridos hermanos, eso no es que cambió, no es que porque, no sé, porque pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, eso que se escribió. Es interesante, dice que Dios escribió sobre las piedras. La tabla de la ley dice que está escrita sobre las piedras, porque la piedra quiere decir lo eterno, lo duradero. Upea dice, diga tú, y entonces peando mano y pea da ahí como una flor que se marchita. La piedra no se marchita, es eterna la piedra. A veces los mandamientos de Dios son escritos en la piedra porque eso no se marchita, eso no pasa de moda. No robarás era para antes, ahora y será para después también. Porque después nosotros sabemos cuáles son las consecuencias, cómo estamos viviendo, ¿verdad? Porque hay un saqueo total, ¿verdad? Hay un robar total. Pero en el fondo también, porque ese primer mandamiento no hay a cumplir. Si nosotros cumpliésemos desde el primer mandamiento, comenzamos con eso, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces ya y a tu prójimo como a ti mismo, segundo mandamiento. Aquí los dos dicen que no se pueden separar. Entonces, queridos hermanos, nunca vamos a ir contra nuestra comunidad. Nunca la ibaía, peñandero gapuve, peñande sire, ñande rure, ñande yoqueire, ñande membure, ya podemos la ñande vecino en la ibaía, menos por la comunidad y por la sociedad, ¿verdad? Sino que siempre ya es cada peñande yara, o yerujaicha ñande amarás a Dios, roja ñande yara. Choro te ñande yara, aroja jujagüere, aupear entonces la ñepi, ya por la hipona, ella se la pisa cuera, se da cuenta. Así de sencillo que he querido, hermano.
pero también así como es tan sencillo, así es tan difícil muchas veces. Y bueno, aquí nosotros estamos mirando que llamar a alguien verdadero, en este caso Natanael, ese sí que es un verdadero israelita, eso equivale a reconocerlo como un hombre de fidelidad y de gran sinceridad en la fe para con sus padres. Fidelidad y sinceridad en la fe para con sus padres, es decir, para su comunidad, para quienes le han dado la vida. ¿Y quién te ha dado la vida? Y tu comunidad, queridos amigos. Porque nosotros somos seres que vivimos en comunidad. Jesús entonces, al declarar esto y al decir de esta manera de Natanael, muestra un conocimiento divino que sobrepasa la apariencia externa. Porque ñandé nunca dañando y a la Jesús ya topamos a Hueguri con Natanael. Pero ne iranio yuhushu ni iranio ñemon que tan iraishu ni hola a Abehima, ahí está. Napebo, ese es un israelita. ¿Qué es lo que quiere acentuar San Juan? La interioridad. ¿Cómo entonces, aquí en este caso, Jesús tiene ese poder, digamos, ese poder para mirar la interioridad, para mirar al hombre, conocer, escudriñar, ¿verdad? Entrar en lo más profundo. Y esta es la característica típica de los relatos de vocación profética en Israel. Ahora, la ausencia de engaño en la vida de Natanael, queridos amigos, es una oposición entre aquellos justos íntegros y los hipócritas que Jesús también denunciará siempre en los encuentros que él tiene con los fariseos o con todos aquellos que son embusteros y que son falsos. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante. Engaño significa que yo reconozco, miro, entiendo cuál es la oposición entre aquel que está buscando la verdad, y aquel que es simplemente un hipócrita ante el Señor. Queridos amigos, todos tenemos un poco de hipocresía, todos tenemos, pero tenemos que estar muy atentos. La dosis, la cantidad de dosis que tenemos de hipocresía, o peor la ñadeña mañana. A ver ya esas las consecuencias, cuáles son estas consecuencias de mi hipocresía. Y también tenemos que mirar cuáles son las causas de mi hipocresía. O mira, contra la ñañona que no te que tú ella llévala allí, a ver y que el Señor pueda mirarnos interiormente y decirnos, este sí, es un sacerdote íntegro, este sí es un sacerdote que busca, ¿verdad?, superarse a pesar de sus pecados y de sus limitaciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
La Iglesia, concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés. Date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 47. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice, ahí tienes un israelita de verdad, sin falsedad. Bueno, esta mañana que está sobre el que no es una persona que engaña, ni se engaña, ni nos quiere engañar a nadie, ¿verdad? Dentro del contexto cultural y antropológico, siempre el elogio de Jesús, en este caso, está revelando, queridos amigos, la importancia cultural de la honestidad interior. Honestidad interior. Vea la ñandeña en duana. Honestidad interior. Coña de neta me puede venir en duana. Honestidad interior. Porque eso sale de adentro. Ñandego ave o entre comillas ñande honesto, pero la oíno la de vigilar, oíno la cámara, oíno la policía, oíno la contralor, que entre paréntesis de igual ella le copa la contralora, va a oír la controlada y por ahí. Entonces, queridos amigos, todo esto, aquí significa para nosotros lo que la palabra de Dios nos está diciendo, la importancia cultural de la honestidad interior. Honestidad interior. Vamos a peñar de Apetuño, se peñar de Coebe, de lo más profundo. Y culturalmente y antropológicamente esto lo vemos en el mundo semítico, ¿verdad? Ahora, la identidad israelita, queridos amigos, no era solo étnica, no era solamente étnica esta identidad cultural, sino que es espiritual, queridos amigos, del espíritu, es decir, lo que sale de adentro del espíritu. Ser parte del pueblo de Dios implicaba caminar con rectitud. Hay que caminar con rectitud. Y esto es importante, ser parte del pueblo de Dios implicaba siempre caminar con rectitud. Upeala, oye, eañandepe, ñamoñe, la palabra de Dios. Ataque con rectitud, claro. Ñamoñe, y ya sea, ya flaquea. Oñe, y capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vea tú ya, o tú la tentación, ya amagato. Ya, amagato, si comes de este fruto, o vas a ser como Dios, vas a ser como Dios, con todo el poder, con todo el placer y con toda la plata, ¿me entienden? Con las 3 P famosas, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo que se nos propone del sentido espiritual es caminar con rectitud. Esa palabra se dice yashar. Yashar en hebreo quiere decir el recto, el íntegro, yashar. En la cultura mediterránea, del honor y la vergüenza, el reconocimiento público de Natanael como un hombre sin engaño era algo de altísimo elogio. Era algo de altísimo elogio, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque justamente le estoy considerando una persona sin engaño. Alto elogio socialmente, religiosamente y antropológicamente. Este texto destaca que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios se mide por la transparencia interior. La transparencia interior. Queridos amigos, ya ando por aquí va. El reconocimiento, ¿verdad?, de que nosotros pertenecemos al pueblo. Yo te voy a reconocer a vos, que vos sos cristiano, que perteneces a la iglesia. Te voy a reconocer, ¿sabes cuándo te voy a reconocer? Nos dice la palabra de Dios. ¿Y cómo voy a medir que vos perteneces al pueblo de Dios? Por la transparencia interior. Por la transparencia interior, es decir, por la honestidad interior. Ahí yo te puedo reconocer y puedo decir, sí, este es un hombre en quien no hay engaño. Este es un hombre que a pesar de sus pecados, de sus debilidades,
Oye, ya poina, oye, caen. El que busca encuentra. Oye, ca formal. Oye. ¿Por qué? Porque hay honestidad interior. Queridos amigos, esta pertenencia que nosotros tantas veces gritamos, ¿verdad? Ya ese cristiano, yo católico, apostólico, romano. A lo que donde voy de todos los firuletes enteros. Pero sin embargo, justamente me está mostrando que falta esa honestidad interior, porque después, por los frutos, vamos a conocer al árbol, por los frutos. Y si nosotros no vemos eso, y bueno, quiere decir que nos falta algo. Hay algunas palabras claves, queridos amigos, por ejemplo, la misma palabra israelita, ¿verdad? Israel, fuerza de Dios, dice, vean, fuerza de Dios, Israel. Y proviene de la lucha de Jacob con Dios, el que lucha con Dios, ¿verdad? El que lucha con Dios, Israel. Decir aquí entonces que es un verdadero israelita es afirmar que Natanael vive la identidad de Israel. Vive la identidad de Israel. Es decir, esta fuerza de Dios, porque Israel, un verdadero israelita, es un verdadero que posee la fuerza de Dios. Integridad, íntegro, yashar, yashar. Y de aquí justamente va a venir, ¿verdad?, del nombre de Israel, yashar, yashar. Israel viene de ahí, queridos amigos. Integridad, fuerza de Dios, lo íntegro. Y entonces quiere decir que alguien que no lucha con astucia, alguien que no lucha con fuerza, que se impone, sino que directamente, queridos amigos, se presenta ante la verdad. No le interesa astucias o engaños. Jacob, astucias, engaños, mentiras. Y aquí él recibe de parte de Dios un nuevo nombre, por eso, el que es padre de Israel, Yashar, es decir, lo íntegro, lo verdadero. Exegéticamente se resalta que la pertenencia auténtica a Israel no depende del origen, sino de la fidelidad del Yashar, la integridad del corazón. Y después justamente la palabra engaño, ¿verdad? Porque engaño se dice mirma. Esa ya es la hebreo, ve la engaño. Me engañó, mirma. O también nosotros sabemos muy bien, y esto hasta lo pasamos al castellano, en griego es el dolos. Y mirma en hebreo, que significa engaño, fraude, que significa astucia, perversidad. Y ya es caoína la el engaño. Entonces, nos falta integridad, nos falta honestidad interior, quería decir, ¿verdad? Imagínense yo que en nuestra vida. El griego dolos se usa para describir la falsidad o hipocresía. Jesús declara que en Natanael no hay dolos, es decir, no hay dolos, que su corazón no es doble. Su corazón no es doble, dolos. Exegéticamente, esta palabra conecta con la tradición sapiencial que afirma que el justo habla con verdad siempre, dice siempre la verdad, el justo, y por lo tanto su boca no habla engaño. Y quiere decir entonces que Natanael representa la sencillez del corazón que es necesario para conocer al Mesías. La integridad y la honestidad del corazón es necesario para que nosotros podamos conocer al Mesías. O si no, nunca le vamos a conocer. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. La primera palabra del Shema es oye o escucha, y en hebreo se pronuncia Shema. De ahí es de donde viene el nombre de la oración. Shema es una palabra realmente común en la Biblia hebrea y la razón es obvia. El escuchar es una actividad muy universal. Usualmente se conecta con el oído, como en Proverbios capítulo 20. El oído que Shema y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Eso parece bastante sencillo, pero si observas las otras maneras en que los autores hebreos utilizan la palabra Shema, verás que la usan como algo más que simplemente deja que las ondas sonoras entren en tu oído. En hebreo, Shema también puede significar pon atención a o concéntrate en. Cuando Lea, quien no era amada por su esposo Jacob, tuvo un hijo, ella lo llama Simón, o en hebreo Shemón, porque dice, el Señor ha Shema que soy aborrecida. Shema significa escuchar y prestar atención a, e incluso más. También puede significar responder a lo que escuchas. Esta es la razón por la que tantas de las peticiones de ayuda del libro de los Salmos inician con un clamor para que Dios escuche. Salmo 27, versículo 7. Shema, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Pedirle a Dios que Shema es al mismo tiempo pedirle a Dios que actúe, que haga algo. Es similar a cuando Dios le pide a las personas que escuchen, como cuando las personas del pueblo de Israel fueron al monte Sinaí. Dios dice, si ustedes Shema mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Ahora, hay varias cosas interesantes acerca de este versículo en Éxodo. En hebreo, la palabra Shema se repite 2 veces en esta oración para darle énfasis. Si ustedes Shema, Shema, que significa escuchan atentamente. Pero también nota que desde el punto de vista de Dios, escuchar es básicamente lo mismo que guardar el pacto. Cuando Dios le pidió a las personas que Shema, lo que Él quiere decir es que escuchen y obedezcan. Y esa es la última cosa fascinante acerca de Shema. En el hebreo antiguo no hay una palabra aparte para obedecer que signifique cumplir los deseos de alguien que sabe más que tú o que tiene autoridad sobre ti. En la Biblia, si quieres decir, te escucharé y haré lo que tú digas, tú usarías solo la palabra Shema. En hebreo, escuchar y hacer son 2 lados de la misma moneda. Esta es la razón por la que más adelante en la historia de Israel, cuando el pueblo estaba rompiendo sus promesas de pacto a Dios, los profetas hebreos dirían cosas como, tienen oídos, pero no están escuchando. Los israelitas, por supuesto, podían oír bien, pero realmente no estaban escuchando o hubieran actuado de manera diferente. Al final, en la Biblia, escuchar se trata de respetar al que está hablando contigo y hacer lo que diga. Escuchar verdaderamente requiere esfuerzo y acción. Esa es la palabra hebrea Shema. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis de este año jubilar,
Hemos recorrido la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección, en la que nos revela esa luz que salva y transforma la realidad humana. Como escuchamos en el Evangelio, Él nos promete vida en abundancia, porque hemos sido creados para una vida en plenitud, para una vida nueva en Cristo. Este deseo coincide con la esperanza que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones. Hermanas y hermanos, Cristo resucitado es un puerto seguro en nuestro camino. El resucitado es la garantía de esta esperanza que no quedará defraudada. Él es fuente perenne de vida plena. Nos acompaña en el viaje de nuestra historia, a veces dolorosa. Y Él, que es la meta, nos conduce a casa en donde somos esperados, amados y salvados. Caminar junto a Jesús con nuestra condición de criaturas frágiles significa experimentar que somos cuidados, saciados de nuestra sed y reconfortados en las pruebas y dificultades de nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Roguemos al Señor para que quienes se sienten desanimados o cansados de la vida descubran en el resucitado la paz profunda y llena de gozo que solamente Él nos puede dar. Que Dios los bendiga. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 1 de San Juan, el Evangelio. Versículo 47. Viendo Jesús acercarse a Natanael, le dice: ahí tienes a un israelita de verdad, sin falsedad, sin engaño. Es decir, con esa integridad. Israel, Yashar, de ahí que viene. Dios que es íntegro. La integridad dentro de este pueblo. Pego la llaga, pego dice Israel, la fuerza de Dios. Que pues ya tú ya la de compromiso, querido hermano.
Y nosotros decimos que somos la continuidad de Israel. Nosotros decimos, ¿verdad?, que somos la iglesia, el nuevo Israel, el pueblo de Dios. Integridad. No puede haber falso ni engaño entre nosotros. La palabra conocimiento divino de Jesús es lo que aquí nos enseña y nos está diciendo como primer elemento, el conocimiento divino de Jesús. ¿Por qué? Y porque Jesús conoce mucho más allá de las apariencias. Jesús no se queda entonces en las apariencias, sino que el conocimiento divino va a lo profundo del corazón. Recuerda que Cristo conoce nuestro propio interior, mucho más allá de lo que nosotros mostramos. Porque aquí ya estamos hablando de nuestra propia conciencia y desde nuestra propia conciencia cómo nosotros estamos actuando y cómo nosotros estamos trabajando nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces el conocimiento divino de Jesús, Jesús que conoce, entra, mira la integridad, escruta el corazón. Primer elemento que tenemos que tener en consideración. Un segundo elemento como enseñanza es la autenticidad como signo. La autenticidad como signo. Es decir, que si somos auténticos, queridos amigos, ¿saben qué? Es un gran signo. Si sos auténtico y si sos íntegro. Queridos amigos, qué importante. Creo que era Jefferson, ¿verdad?, en Estados Unidos, que cuando le trajeron ahí para su secretario, le hicieron pasar unos cuantos, y cuando llega el primero, luego le miran la cara y dice, ¿y por qué? Porque Jehová va y la Jehová y la secretaria. Y entonces todos los otros se extrañaron, ¿verdad? Ahí viene, pero ese es su currículo, nombre hoy, carpeta, título. Bueno, entonces, ¿por qué así, señor? Si usted todavía ni miró la carpeta, sus cualidades. No. Cada uno es responsable de su cara. Es decir, la integridad, queridos amigos. Y digo, en el mundo animal, ¿verdad?, nosotros enseguida nos damos cuenta, miramos un poco, ¿verdad?, cómo son los animales, por ejemplo. Incluso cuando a alguien le tomamos así, ñambodejos, ese ñambodejo mío medio, da, ella la... Y sincero va, aguaraí y yo lo ina, aguaraí. Vea que aguaraí y lo ina mañana, oare. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Quiere decir que nosotros reflejamos, eso es lo que está queriendo decir. La autenticidad como signo, el signo, se ve, penderezare, pe erea, apere motao y seno, todo se ve, queridos amigos, en este sentido, ¿verdad? El famoso aguaraí. Natanael entonces es íntegro sin hipocresía. Ahí está. Nosotros le decimos la palabra hipocresía. Sos un hipócrita. Pero bebé doña de ella es griego. Bebé la niña entendéis. Va a decir la de hipócrita. De hipócrita dice de tiña guaraí. Vos vivís sin la coherencia. Haces cualquier otra cosa y no haces lo que decís. Bebé dice la hipocresía. Bueno, después, queridos amigos, está la nueva identidad. Esta es una enseñanza maravillosa. ¿Por qué? Porque aquí encontramos una nueva identidad de Israel. Jesús redefine y está diciendo que este hombre es un verdadero israelita. No basta una pertenencia externa para decir yo soy el pueblo de Dios, yo soy bautizado, yo soy de tal iglesia, lo que sea. No basta. ¿Por qué? Porque se tiene que ver, queridos amigos, se tiene que ver. No me puede venir diciendo yo llego a bautizar, yo hice mi confirmación, llego a mandar. Te puede ir a la mejor y más cara de las Notre Dame de París, yo bautizado, hacer lo que quiero, te puede ir al Vaticano, ordenarte de sacerdote si querés, y que te ordenen de obispo también ahí. En Nambreo y ahí, en San Pedro. No, coherencia de vida, ahí nomás. Y entonces, esta es la nueva identidad, la identidad que corresponde, que no es una pertenencia externa, sino que es una pertenencia. Dice, le mira al interior, le mira lo más profundo.
Y luego, queridos amigos, como una enseñanza maravillosa es la superación, ¿verdad?, del engaño. Esta es una enseñanza que nos está a todos moviendo y motivando para que podamos superarnos. Vamos a superarnos de todo engaño. No nos engañemos. El séptimo mandamiento sigue estando dentro de los mandamientos de la ley de Dios. El no robarás sigue estando ahí. No es que se sacó ni se tachó ni no. Pero venían de ya lo escribo y tabe yo para que no luego se borre nunca más. Y tabe escribía y está ahí en la piedra. No robarás, no levantarás falso testimonio, no mentirás, honrarás padre y madre, santificarás la fiesta, no tomarás su santo nombre en vano. Esta en la tomada ya por cuanto iglesia ibero y toman el nombre de Dios en vano porque están buscando otro interés. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y hablen en cualquier garaje, una secta y de aquí para. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. La gente cuando entiende, la gente no sé qué es lo que entiende por no tomarás el nombre de Dios en vano. Quiere decir que vos comenzás a inventar y buscás otros provechos utilizando el nombre de Dios. ¿Entiendes? Eso quiere decir. Falsificando. Superar entonces el engaño. Y por último, queridos amigos, otra linda palabra que nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a cambiar es el reconocimiento público. Porque Jesús aquí le está honrando a Natanael delante de todos. Y ojalá que el Señor hoy también nos diga, qué bueno que eres vos será. Ne bueno y teréis. Que diga lo mismo que dijo de Natanael. Aquí en este hombre no hay una cosa de engaño. Y ponamos sin falsedad. Aquí tienes a un israelita de verdad. Ojalá que diga de mí, de vos, de todos nosotros, como yo suelo decir, que diga de todas las personas, ¿verdad? El yo, el tú, el él, nosotros, vosotros y ellos. Aguaraní, nosotros, oré, no, oré añandé, ahí está, oré añandé. Pepe Yare coemos ahí. Así que, queridos amigos, vamos a pedir al Señor toda esta gracia. Es maravillosa, ¿verdad?, la palabra de Dios, cómo cunde en el corazón, cómo llega a nosotros para que podamos dar pasos importantes en la vida cristiana. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.